Audiolibro Feminismo para principiantes. Autoría de Nuria Varela. Feminismo en España. De la clandestinidad al gobierno paritario. Hay mucha prevaricación masculina en la historia humana, que parece una historia solo de hombres. Cita de Luisa Muraro. Españoles, Franco ha muerto, dijo el presidente Arias Navarro, y a los 16 días las españolas celebraban las primeras jornadas por la liberación de la mujer. 16 días tardaron en organizarse. Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre de 1975, 500 mujeres llegadas de todos los rincones del país se concentraban en Madrid de forma clandestina. Nacía el movimiento feminista en España. No tenían tiempo que perder y mucho trabajo por delante. Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. Que en España no haya habido hasta la muerte de la dictadura franquista un sufragismo fuerte ni un gran movimiento de mujeres no quiere decir que históricamente no hubiera pequeños grupos organizados ni mujeres rebeldes que se negaran a vivir un destino no deseado, diseñado por otros para ellas. Es más, los estudios feministas de los últimos años están reconsiderando cuánto hay de cierto en esta escasez de tradición feminista en España y cuánto hay de destrozo y olvido, un olvido entre comillas. Como señala Alba González, una de las destrucciones teóricas más reiteradas en la historia española es aquella que nos ha convencido de que, al carecer de un movimiento sufragista equivalente al anglosajón, en España no hubo hasta los años 30 del siglo XX feminismo como acción organizada, ni pensamiento teórico que pueda equipararse con Wollstonecraft, Harriet o Stuart Mill. Fin de la cita. De hecho, los últimos estudios señalan que en el contexto europeo, la primera autoproclamada feminista fue la francesa defensora del sufragio de las mujeres, Juventine Auclair, quien a partir de 1882 usó el término feminismo en su periódico La Ciudadana para describirse a sí misma y a sus compañeras. Hacia 1894 a 1895, los términos feminismo y feminista habían cruzado el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña, y antes de 1900 aparecían en publicaciones belgas, francesas, españolas, italianas, alemanas, griegas y rusas. En España probablemente fue la maestra Concepción Sáiz quien primero usó el término feminismo con la publicación de 2 artículos en la Escuela Moderna a lo largo de 1897, titulados El feminismo en España, aunque quien realmente lo popularizó fue Adolfo Posada con la publicación en 1899 de su libro Feminismo. Posada fue un prestigioso jurista y sociólogo. La historiadora Mary Nash incluso lo califica como el John Stuart Mill español, que popularizó el término en un contexto cultural estructuralmente patriarcal y misógino, y en medio del cual se muestra como un decidido partidario de la coeducación y del derecho al voto de las mujeres. Así pues, lo que los últimos estudios señalan es que las ideas y procesos revolucionarios que se desatan con la Revolución Francesa no dejan indiferentes a las mujeres, y su exclusión provoca la crítica también en España. Desde las ideas ilustradas de Josefa Mar hasta que se consiga el voto en la Segunda República, se puede rastrear el movimiento feminista español, plural y poliédrico, que a pesar de sus diferentes vertientes, es consciente de que forma una cadena genealógica. La gallega Concepción Arenal fue la primera que disfrutó de la reclamación por excelencia de todas las feministas, es decir, la educación superior. Concepción Arenal nació en El Ferrol, La Coruña, en 1820 y decidió que estudiaría Derecho en la Universidad de Madrid. Para ello se vistió de hombre y acudió como alumno oyente. Teniendo en cuenta que la abolición definitiva de la Inquisición se produjo en 1834, lo de Concepción Arenal fue más que un acto de rebeldía. Ella misma se consideraba una reformista y así, toda su vida hizo lo que quiso con inteligencia, audacia y sorteando una dificultad tras otra. El precio, esconder que era una mujer. En 1860 escribió La beneficencia, la filantropía y la caridad,
obra de tal envergadura que mereció el premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La presentó a concurso con el nombre de su hijo Fernando. Al sospechar que los académicos no iban a conceder el galardón a una mujer. Académicos y públicos se quedaron pasmados cuando fue a recoger el premio un niño de 10 años, cogido de la mano de su madre. Aunque lo intentaron, ya no podían echarse atrás, así que Concepción Arenal se convirtió en la primera mujer premiada por una academia. Concepción Arenal continuará usando ropas masculinas tras casarse con Fernando García Carrasco, para acudir juntos a las tertulias que por aquel entonces se celebraban en Madrid. Arenal conseguía de esta manera no ser importunada. El matrimonio también comparte las colaboraciones periodísticas en el diario La Iberia, hasta que Fernando García enferma de tuberculosis y es ella quien escribe los artículos, firmados con el nombre de su marido. Cuando queda viuda, su mejor amigo demuestra al director del periódico que era ella quien realmente escribía, y por lo tanto lo justo de mantenerle el trabajo y el sueldo, único ingreso con que contaba para ella y sus 2 hijos. El director acepta, pero, en lugar de las 2 onzas de oro que recibía su marido, decide pagarle la mitad. Los derechos de las mujeres y la situación en las prisiones son 2 de los temas que más preocupan a Concepción Arenal y que estudia abundantemente en sus libros. En 1865 publica Cartas a las delincuentes, considerada una obra pionera en la que trata de demostrar que la delincuencia es resultado de la marginación social. 3 años más tarde, en 1868, da a conocer La mujer del porvenir, uno de los estudios más lúcidos de la época sobre la situación subalterna de la mujer, que fue seguido en obras posteriores por autoras como Emilia Pardo Bazán. En 1884 completa su trabajo con El estado actual de la mujer en España. Hacía solo 2 años, en octubre de 1882, que Dolores Liu había defendido su tesis doctoral ante el tribunal que la examinaba en la Universidad Central de Madrid, con estas palabras: hago uso de un derecho ya indiscutible, por más que tenga límites en un corto número de españolas. Parece increíble que haya quien crea y diga que la instrucción de la mujer es un peligro. Hágase si no la prueba. Póngase al niño y a la niña en las mismas condiciones, tanto de instrucción como de educación, tanto del medio como de los alimentos, tanto de los hábitos como de las preocupaciones sociales, y creo que nos encontraremos con mujeres que saldrán buenas y otras que serán inútiles, lo mismo que pasa con los hombres. Fin de la cita. Dolores Liu se convertía en la primera mujer doctorada tras haberse licenciado en medicina. Liu fue coetánea de Emilia Pardo Bazán, la gran rebelde. Fue Pardo Bazán la primera mujer en recibir una cátedra de literatura en la Universidad Central de Madrid, que nunca pudo ejercer, y la que más sacó los colores a la Real Academia Española. La institución era un cortijo masculino en el que se hacía y decidía sobre la lengua de todos y de todas. Por sus respuestas ante las peticiones de ingreso parece que el conocimiento, saber y reconocimiento de las mujeres no le importaba lo más mínimo. Antes que Pardo Bazán ya habían intentado entre Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal. Ninguna lo consiguió. La Real Academia Española permaneció cerrada a las mujeres 300 años, hasta 1981. Fue cuando Carmen Conde por fin rompe el abuso. Pero ninguna aspirante fue tan explícita como Pardo Bazán, quien dijo que se otorga al mérito lo que es solo del mérito y no del sexo. Fin de la cita. Había nacido Emilia Pardo Bazán en La Coruña en 1851. Fue hija única de una familia con economía desahogada y con 17 años ya estaba casada con José Quiroga, con quien tendrá un hijo y 2 hijas. Las filias y fobias políticas de su padre llevaron al joven matrimonio de Galicia a Madrid y de allí por medio Europa. Cuando en 1873 la familia regresa a Madrid, Emilia Pardo Bazán tiene 22 años y ya ha aprendido inglés, francés y alemán. La escritora comienza a publicar novelas con reconocimiento del público hasta que escribe unos artículos
sobre el naturalismo que resultan muy polémicos y la colocan en el centro de todas las críticas. No solo literarias, claro, se le reprocha que esté casada, que tenga hijos, que sea mujer en definitiva. La presión es tal que su marido, hasta entonces cómplice y admirador de su obra, le exige que abandone la literatura. Pardo Bazán elige abandonarlo a él y el matrimonio se separa. La primera novela de la escritora tras esa ruptura es La Tribuna, una obra novedosa y sólidamente documentada que defiende los derechos de las cigarreras, una actividad industrial ocupada en España masivamente por mujeres. Tras esta publicará Los Pasos de Ulloa, su mejor trabajo. Emilia Pardo Bazán vivió y escribió hasta su muerte en 1921 para ser libre y económicamente independiente. Como a todas las rebeldes, ser mujer no le resultó un hecho sin importancia. En 1890 publica La Mujer Española, una compilación de artículos en los que trata, entre otros, los temas de la educación y la maternidad. Sobre el primero se distancia de quienes defienden la educación femenina para que las mujeres puedan ser mejores madres e instruir mejor a sus hijos. Escribe: considero altamente depresivo para la dignidad humana el concepto del destino relativo, subordinado al ajeno. La instrucción y cultura racional que la mujer adquiéralas en primer término para sí, para desarrollo de su razón y natural ejercicio de su entendimiento. Fin de la cita. Y sobre la maternidad rotunda y lúcida escribe lo siguiente: además de temporal, la función de la maternidad es adventicia. Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultiva por la cosecha. Fin de la cita. Se cerraba el siglo XIX con las españolas entrando en la universidad y en las artes, aunque el mundo del conocimiento permanecía sin conquistar, puesto que los intelectuales de la nación aún aceptaban muy mala competencia en el feudo del saber. La enorme cultura y la insaciable curiosidad de Emilia Pardo Bazán no siempre fueron reconocidas con admiración. La sociedad la calificó a modo de insulto de heterodoxa, atea, pornográfica, naturalista y feminista. Resultan curiosos los celos que manifiesta Menéndez Pelayo a Emilia Pardo Bazán en una carta a su amigo Juan Valera, que, a falta de defectos que poner en cuestión, la acusa de lo que en los hombres era reconocido como muy meritorio. Escribe: hay en todo esto cierta inofensiva pedantería que a mí me hace gracia y que nace principalmente del prurito de aparecer siempre al tanto de la última palabra del arte y de la ciencia. Fin de la cita. ¿Por qué se ha de continuar llamándonos sexo débil? Los varones no solo aceptaron mala competencia intelectual, lo mismo ocurrió en las fábricas. En esa época en la que las españolas comenzaban una a una a asomarse por la universidad, miles de mujeres ya trabajaban en la industria en condiciones de extrema dureza. Aunque España permanecía ajena a las ideas más modernas o renovadoras, la industrialización, que comenzó de forma tímida también a finales del siglo XIX, incorporó masivamente a las mujeres. La tremenda situación en la que se encontraban las trabajadoras quedó reflejada en los informes de la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883. Según estos, las mujeres trabajaban entre 12 y 14 horas diarias en condiciones infrahumanas, en centros industriales con pésimas condiciones higiénicas y en la mayoría de los casos situados a kilómetros de distancia de sus hogares. Así las cosas. Ese mismo verano se convoca en Sabadell la llamada Huelga de las 7 semanas, que movilizó a miles de trabajadoras y en la que destacó Teresa Claramunt, una de las primeras obreras españolas con discurso feminista. A Claramunt se la recuerda como militante destacada del movimiento libertario español y como fundadora de un grupo anarquista de trabajadoras de la rama textil. Su actividad cesó tras sufrir una dura represión. En 1891 contrajo una parálisis en la cárcel que le impidió continuar su lucha obrera. Aún así, en 1929 habló por última vez en un mitin, pero ya en 1899
Teresa Claramunt escribía lo siguiente: en el orden moral la fuerza se mide por el desarrollo intelectual, no por la fuerza de los puños. Siendo así, ¿por qué se ha de continuar llamándonos sexo débil? El calificativo parece que inspira desprecio, lo más compasión. No, no queremos inspirar tan despreciativos sentimientos. Nuestra dignidad como seres pensantes, como media humanidad que constituimos, nos exige que nos interesemos más y más por nuestra condición en la sociedad. En el taller se nos explota más que al hombre. En el hogar doméstico hemos de vivir sometidas a capricho del tiranuelo marido, el cual por el solo hecho de pertenecer al sexo fuerte se cree con derecho de convertirse en reyesuelo de la familia, como en la época del barbarismo. Hombres que se apellidan liberales los hay sin cuento. Partidos, los más avanzados en política, no faltan, pero ni los hombres por sí ni los partidos políticos avanzados se preocupan lo más mínimo por la dignidad de la mujer. Fin de la cita. La reacción a esta primera protesta colectiva de mujeres trabajadoras de Sabadell no se hizo esperar. En España, el siglo XX comenzaba con la Ley del Trabajo de Mujeres y Niños, promulgada en 1900. Fue la primera de una serie de medidas legislativas que limitaron el trabajo de las mujeres en la industria. Como bien habían dicho las feministas socialistas europeas, no se trataba de proteger a las mujeres, sino de echarlas del trabajo remunerado. Sus compañeros, en vez de defender que a igual trabajo, igual salario y con ello evitar que a las mujeres se les bajaran los sueldos y no fuesen competencia ilícita, y de paso que el trabajo se repartiera por igual entre hombres o mujeres, optaron por lo contrario. Los trabajadores hicieron huelgas, entre ellas las de varias fábricas de pasta de Barcelona, donde llegaron a estar 4 meses sin trabajar hasta que consiguieron expulsar a las mujeres. Pero las obreras debieron pensar algo similar a lo dicho ya en 1846 por Carolina Coronado sobre las mujeres en el arte. Es inútil que decidan si la poetisa debe o no existir, porque no depende de la voluntad de los hombres. Fin de la cita. En 1930 eran el 12,6% del total de la mano de obra. Las condiciones sociales para ellas también fueron tremendamente restrictivas. Su vida laboral terminaba a los 25 a 30 años, cuando por matrimonio o nacimiento de los hijos eran obligadas a abandonar el trabajo asalariado y dedicarse por entero a la familia. Sus empleos se consideraban subsidiarios a los del esposo y para ellas las opciones profesionales estaban limitadas. En todos los campos las puertas estaban cerradas para las mujeres, pero éstas demostraron una audacia insólita. Recoge Isaías Lafuente una atrevida historia de amor que da fe de la valentía de las mujeres jugándose el tipo contra las imposiciones fueran del orden que fuere. Ocurrió en la parroquia de San Jorge, en La Coruña, donde 2 maestras gallegas, Marcela Gracia y Elisa Sánchez, vivieron una intensa relación amorosa. Se habían conocido de adolescentes en la escuela y al percibir los padres de Marcela que algo extraño ocurría, fueron separadas. Pero al terminar la carrera, ambas amigas fueron destinadas a aldeas vecinas de Galicia. Elisa a Calo, Marcela a Dumbría, donde ocupó la casa escuela que el pueblo dejaba a disposición de su maestra. Durante 2 años, cada noche, Elisa recorría a pie los 12 kilómetros que separaran las aldeas para dormir con Marcela. Cansadas de la clandestinidad, Elisa se convirtió en Mario. Masculinizó su aspecto, vistió pantalones y se inventó un pasado. Infancia en Londres, padre ateo que no quiso bautizarlo de niño, consiguió convencer al padre Cortella, párroco de San Jorge, para que lo bautizase y le diese la primera comunión, y convertida ya en Mario, el 8 de junio de 1901, a las 7:30 de la mañana, se celebró la boda. La primera noche como marido y mujer la pasaron en la pensión de Corcubión. Fue La Voz de Galicia quien publicó el engaño, lo que hizo que el matrimonio tuviera que marcharse del pueblo primero y del país después, tras haber sido dictada una orden de busca y captura contra ellas. Nadie sabe cómo terminó su viaje. En Oporto embarcaron rumbo a América, pero en la historia queda la valentía de 2 mujeres que se enfrentaron a todas las normas que las obligaban a vivir como no eran ni querían.
El ángel del hogar. Y es que las españolas, todas por decreto, tenían que ser ángeles. Eso sí, ángeles recluidos en sus hogares. Cuando comienza el siglo XX y prácticamente hasta que Clara Campoamor, casi en solitario, hace del derecho al voto femenino un derecho irrenunciable, en España solo existía un modelo femenino aceptado socialmente. Se consideraba que la mujer era inferior por su debilidad física y psíquica, y por lo tanto estaba justificada su permanente tutela por un varón. Primero el padre, luego el marido, porque lo adecuado era estar casada y ser madre el único objetivo vital. Ser una mujer soltera era lo peor que podía ocurrir y solo el convento se aceptaba como alternativa. Además de estas obligaciones sociales y de servicio hacia los demás, las mujeres también tenían obligaciones de carácter. Todas debían ser obedientes, abnegadas, humildes y cariñosas. Todas debían estar siempre dispuestas y disponibles para las atenciones que requirieran el resto de los miembros de la familia. Y una única virtud era inexcusable: tener probada honradez, o en palabras de Pardo Bazán, poseer o simular poseer una única virtud: la castidad. Este ideal de ángel del hogar era defendido tanto por los discursos teológicos como científicos y cuestionado por obreras y feministas. Como las contradicciones se hicieron evidentes, se modeló el ideal y el discurso patriarcal para adaptarlo a los nuevos tiempos. El concepto de inferioridad natural quedó en desuso y se sustituyó por el de las diferencias biológicas y psicológicas entre hombres y mujeres. De esta manera, con un nuevo vocabulario y nuevos conceptos, el fin es el mismo. Hombres y mujeres tienen distintos derechos y capacidades. Por lo tanto, las mujeres pueden trabajar y recibir una educación que les permita sobrevivir en caso de necesidad, pero el matrimonio y la maternidad continúan siendo su prioridad y su fin vital. Ese nuevo discurso lo popularizó el endocrino Gregorio Marañón, médico de gran reputación que propagó la teoría de la diferenciación y el carácter complementario de los sexos, sosteniendo que las mujeres no eran inferiores a los hombres, sino sencillamente distintas. Su función principal era la de ser madres y esposas, por lo que cualquier otra actividad que emprendieran debía estar condicionada por esa. Un discurso que fue contestado con contundencia por las feministas. Lucía Sánchez Saornil tuvo el coraje de desafiar públicamente esas teorías. Militante anarquista, periodista y poeta, en 1936 fundó en Madrid, junto a Mercedes Coma Posada y Amparo Poch, la revista Mujeres Libres, que se transformaría pronto en un movimiento de lucha por la emancipación y libertad de las mujeres. La Federación Mujeres Libres, movimiento al que dedicó parte importante de su militancia anarcofeminista. La asociación nació en Madrid, pasó después a Barcelona y se extendió por la zona republicana, donde llegó a alcanzar 147 agrupaciones y 20.000 afiliadas en 1938. Sánchez Saornil había nacido en 1895 en una familia humilde en Madrid. Se educó en el Centro Hijos de Madrid para Huérfanos y trabajó como telefonista afiliada a la CNT desde 1931. Aunque Telefónica acabó expulsándola de la empresa por su actividad en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Todas esas circunstancias no impidieron que consiguiera desarrollar su talento y su valentía. Así sostenía que la teoría de Marañón, que tanta influencia estaba teniendo socialmente, solo era un método sutil y pseudocientífico para justificar la relegación social de las mujeres. Sánchez Saornil pensaba que la maternidad nunca podría anular a una mujer como individuo. La maternidad era simplemente una de las muchas opciones que se les abrían a las mujeres. La socialista María Cambrils también se enfrentó a la hostilidad pública al rebatir abiertamente las ideas de Marañón. Aunque reconocía que podía ser un gigante de la ciencia médica, los llamaba pigmeo por su forma de ver el feminismo. Cambrils planteó ya en ese momento el problema del androcentrismo de la ciencia y el rol patriarcal de los hombres de ciencia al propagar un discurso de género pseudocientífico que reforzaba el sometimiento de las mujeres.
Cambrils nació en Valencia en 1878 y como la mayoría de las feministas de su época tuvo una formación autodidacta con la que consiguió formar parte del grupo intelectual obrero como articulista y conferenciante. Publicó numerosos artículos en la prensa obrera, especialmente en El Socialista. Prácticamente era la única mujer que escribía asiduamente en este periódico, donde el espacio lo ocupaban hombres como Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Indalecio Prieto o Largo Caballero. En 1925 publicó el libro Feminismo Socialista, prologado por Clara Campoamor, un libro fundamental en la evolución del feminismo de izquierdas y una de las primeras obras publicadas en castellano sobre la relación entre ambas teorías políticas, y en el que desarrolla un feminismo de clase comprometido con su época, la de una España que entró en el siglo XX con un altísimo nivel de analfabetismo. Entre las mujeres la cifra se elevaba al 71%. De ahí que en las 3 primeras décadas del siglo la educación fuera un gran campo de batalla y de trabajo. España entró en el siglo XX con un altísimo nivel de analfabetismo. Entre las mujeres la cifra se elevaba al 71%. De ahí que en las 3 primeras décadas del siglo la educación fuera un gran campo de batalla y de trabajo. Intelectuales, modernas y sufragistas en el Lyceum Club. El primer paso se consiguió en 1910. Después de tanta rebeldía desde Concepción Arenal, por fin las españolas pueden asistir a la universidad. En los años siguientes irán abriendo sucesivamente la residencia de estudiantes, defiende idéntica educación para hombres y mujeres. La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Gracias a sus becas por primera vez muchas españolas se forman en el extranjero. El Instituto Internacional de Madrid y posteriormente la Residencia de Estudiantes para Mujeres. Con la apertura de todas estas instituciones, jóvenes como María de Maeztu o Victoria Kent, por ejemplo, recibieron una extraordinaria formación. Pero además el sufragismo no había sucedido en vano. Aunque en muchos países como España apenas se vivió, dejó un halo de libertad tras de sí que modificó la vida de pequeñas élites de mujeres en toda Europa. Se conjugaron los deseos de libertad de las mujeres con pequeñas modificaciones legales de los respectivos gobiernos obligados a seguir el ritmo social. España no fue una excepción. Así, en 1918 coinciden 2 hechos importantes. Por un lado, se aprueba el Estatuto de Funcionarios Públicos que permite el servicio de la mujer al Estado, solo en las categorías de auxiliar. Clara Campoamor en Correos y María Moliner en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. Fueron de las primeras mujeres que aprovecharon esta rendija para acceder a un empleo. Y en ese mismo año, el 20 de octubre, un grupo de mujeres se reúnen en el despacho de María Espinosa de los Monteros, una mujer dedicada a sus propios negocios, y constituyen la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, AME. En ella se integra un grupo heterogéneo de mujeres de clase media, maestras, escritoras, estudiantes y esposas de profesionales, entre las que estaban María de Maeztu, Clara Campoamor, Victoria Kent, Elisa Soriano o Benita Asas. La AME se coordina con otros grupos de mujeres y juntas forman el Consejo Supremo Feminista de España. Siguiendo esta onda expansiva surgirán otras organizaciones, la Unión de Mujeres de España, la Juventud Universitaria Feminista, Acción Femenina, creada en Barcelona, o la Cruzada de Mujeres Españolas, donde destaca la periodista Carmen de Burgos. Y fueron ellas las agrupadas en la Cruzada de Mujeres Españolas quienes organizaron el primer acto público feminista en España. En la primavera de 1921 se celebra la primera manifestación de las feministas españolas. Las militantes recorrieron el centro de Madrid repartiendo un manifiesto a favor del derecho al voto de las mujeres. El texto estaba firmado por un amplio grupo desde Pastor Imperio a la Marquesa de Argüelles o las Federaciones Obreras de Alicante. Mientras el sistema político de la Restauración agonizaba, el golpe de Estado de Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, definitivamente acabó con él estableciendo una dictadura militar.
La presentación que hizo Primo de Rivera de su régimen es antológica. Este movimiento es de hombres, el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espera en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparemos. Fin de la cita. Tras esa declaración de principios respecto a las mujeres, el general opta por el paternalismo. Así que paradójicamente fue con la dictadura de Primo de Rivera, en septiembre de 1923, cuando se promulgó el estatuto municipal que otorgó el voto a las mujeres, salvo a las casadas, la mayoría. Con el fin aseguraban de evitar discusiones en los hogares. Es decir, un voto que no era para todas y además no sirvió para nada porque no se pudo ejercer durante la dictadura, salvo en una especie de simulacro electoral con el que el dictador pretendía reforzar su régimen. Este amago de referéndum se celebró el 11 de septiembre de 1926 y en él se permitió por primera vez participar a todos los españoles mayores de 18 años, sin distinción de sexo. Como diría Clara Campoamor, años después, lo que la dictadura le concedió a la mujer fue la igualdad en la nada. Fin de la cita. Es en ese ambiente paternalista y falta de libertades en el que se abre el Lyceum Club en 1926. Lo fundó María de Maestu, con el grupo de mujeres que se reunían en la residencia de señoritas creadas para suplir la falta de un espacio público cultural. El Lyceum fue concebido como un lugar de debate y reflexión similar a los clubes de mujeres que existían por Europa. En él se reunían las dos generaciones de españolas que protagonizaron los primeros pasos de la rebeldía. María Maestu, María Goyri, Victoria Kent, Isabel de Ollarzábal, escritora y diplomática que firmaba entonces con el seudónimo de Beatriz Galindo. María Lejárraga, Margarita Nelke. El Lyceum fue respetado y criticado casi en la misma medida. Mientras que los medios de comunicación generalmente recurrían a sus socias pidiendo opinión sobre determinados asuntos, algunos personajes públicos llegaron a calificarlo como el Club de las Maridas, por el número de esposas de hombres ilustres que allí se reunían. Claro que las maridas no eran menos ilustres que ellos. Allí estaba, por ejemplo, Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón Jiménez. Cuando Camprubí llegó a España hablaba inglés y francés, además de castellano. Había traducido la obra del premio Nobel hindú Rabindranath Tagore y disfrutaba de una desahogada situación económica. De hecho, fue ella quien mantuvo económicamente a la pareja gracias a su trabajo. También se reunía en el Lyceum la esposa de Gobera, Encarnación Aragoneses, que con el seudónimo de Elena Fortune fue la creadora de Celia, y María Lejárraga, brillante mujer que durante toda su vida escribió las obras que firmaba su marido, Gregorio Martínez Sierra. Lo cierto es que el Lyceum se convirtió en un referente intelectual y una bandera de la independencia de las mujeres. Carla Campoamor, el derecho al voto. La primera iniciativa sobre el derecho de las mujeres al voto en España llegó en 1907. En ese año se presentaron dos propuestas. Ninguna de ellas planteaba para las mujeres iguales condiciones que para los varones. Pero, así y todo, solo 9 diputados votaron a favor. Un año después, 7 diputados republicanos vuelven a proponer una enmienda también muy limitada. Las mujeres podrían votar en las elecciones municipales, pero no ser elegidas, y solo las mayores de edad emancipadas y no sujetas a la autoridad marital. La propuesta también fue rechazada. En 1919, el diputado conservador Burgos Mazo lo intenta de nuevo, aunque su proyecto de ley electoral era limitadísimo. Otorgaba el voto a todos los españoles de ambos sexos y mayores de 25 años, pero impedía que las mujeres pudieran ser elegibles. Remataba la propuesta estableciendo 2 días para celebrar los comicios, uno para los hombres y otro para las mujeres. Ni siquiera fue debatida. Después llegaría el simulacro del régimen de Primo de Rivera. Una vez acabada la dictadura militar e instaurada la Segunda República, el ministro de Gobernación, Miguel Maura, sale por la tangente y apuesta por el pragmatismo frente a la justicia.
El ministro dicta un decreto para regular las elecciones para diputados de la Asamblea Constituyente, en el que decide para las mujeres el sufragio pasivo. Es decir, no podían elegir, pero podían ser elegidas. No podían votar, pero podrían legislar. De los 470 escaños, solo 3 mujeres obtuvieron acta de diputadas en aquellas elecciones de junio de 1931. Clara Campoamor por el Partido Radical y Victoria Kent por el Partido Radical Socialista. La tercera, Margarita Nelken, que se presentó con el Partido Socialista Obrero Español, tuvo que esperar a tener la nacionalidad española para incorporarse. Aunque había nacido en Madrid, era hija de alemanes emigrados a España. Lo hizo meses después. 3 entre 470, pero aún así molestaban, incluso al mismísimo presidente de la República. Manuel Azaña escribe en sus diarios con fecha de 5 de enero de 1932 lo siguiente: esto de que la Nelken opinen cosas de política me saca de quicio. Es la indiscreción en persona. Se ha pasado la vida escribiendo sobre pintura y nunca me pude imaginar que tuviese ambiciones políticas. Mi sorpresa fue grande cuando la vi candidata por Badajoz. Ha salido con los votos socialistas derrotando a Pedregal, pero el Partido Socialista ha tardado en admitirla como diputado. Se necesita vanidad y ambición para pasar por todo lo que ha pasado a la Nelken hasta conseguir sentarse en el Congreso. La Campoamor es más lista y más elocuente que la Kent, pero también es más antipática. Fin de la cita. Por mucho que le disgustara al presidente Azaña la presencia de la antipática, Clara Campoamor en los debates parlamentarios resultó determinante para que la Constitución de 1931 no discriminara a las mujeres. Los compiladores del proyecto se habían mostrado cicateros respecto a la cuestión de la igualdad de los sexos y habían sugerido la siguiente redacción: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce en principio la igualdad de derechos de los dos sexos. Fin de la cita. Clara Campoamor protestó con ironía ese en principio tan poco convincente. Se trata simplemente de subsanar un olvido en que sin duda se ha incurrido al redactar el párrafo primero de este artículo. Se dice en él que no podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Solo por un olvido se ha podido omitir en este párrafo que tampoco será fundamento de privilegio el sexo. Fin de la cita. Finalmente consiguió que se enmendara el artículo hasta quedar como sigue: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, el sexo, la filiación, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. Artículo 25. Después defendió el voto femenino. Era el 1 de septiembre de 1931. Clara Campoamor convenció con su último discurso a una mayoría de diputados. Resultado final: 161 votos a favor y 121 en contra. Quienes votaron contra el sufragio femenino fueron Acción Republicana, el Partido Radical Socialista de Victoria Kent y el Partido Radical de Clara Campoamor, que no consiguió persuadir ni a uno solo de sus 50 compañeros. Por el contrario, votaron a favor los diputados de la derecha, pequeños partidos republicanos y nacionalistas y el Partido Socialista Obrero Español, aunque con cualificadas excepciones como la de Indalecio Prieto. El hecho de que Clara Campoamor defendiera el sufragio femenino y de que Victoria Kent se opusiera provocó burlas y chanzas. Como escribiera María Teresa León años después sobre los lances protagonizados por las mujeres, casi siempre tomados a broma por los imprudentes. La disputa se centraba sobre si el momento era el oportuno o no. Victoria Kent propuso que se aplazara la concesión del voto a las mujeres. No era, decía, una cuestión de la capacidad de la mujer, sino de oportunidad para la República. El momento oportuno sería al cabo de algunos años cuando las mujeres pudiesen apreciar
los beneficios que les ofrecía la República. Clara Campoamor replicaba diciendo que las mujeres habían demostrado sentido de la responsabilidad social y que solo aquellos que creyesen que las mujeres no eran seres humanos podían negarles la igualdad de derechos con los hombres. Advirtió a los diputados de las consecuencias de defraudar las esperanzas que las mujeres habían puesto en la República. Clara Campoamor declaraba en una entrevista lo siguiente: ¿no hemos quedado que el voto es la expresión de la voluntad popular? ¿Es que acaso el pueblo son solo los hombres? Mal podríamos decir que nuestra república es el fruto del deseo de toda España, si pudiésemos sospechar que la otra parte de la sociedad española, las mujeres, no están de acuerdo. Fin de la cita. Pero no acabó ahí la lucha por el sufragio. Cuentan las crónicas periodísticas que se armó un buen guirigay entre los casi 500 diputados el día de la votación, y que muchos quedaron menos que conformes. Así que 2 meses después del debate, un representante de Acción Republicana volvió a la carga. Redactó una enmienda en la que proponía que las mujeres pudieran votar en las elecciones municipales, pero no en las generales. A lo que de nuevo contestó Campoamor con apasionadas palabras, que suenan así: lo que os pasa es que medís al país por vuestro miedo. Os ocupáis de lo accesorio y no de lo verdaderamente sustantivo, y englobáis a todas las mujeres en la misma actitud, acaso mirándola por la intimidad de vuestra vida, en que no habéis sabido hacer la separación entre religión y política. Y yo no ofendo a los diputados, sino que contemplo la situación del país. Y voy ahora al argumento para mí más claro en defensa de mi punto de vista. Decís que la mujer no tiene preparación política. Decía el señor Peñalba, no sé en virtud de qué cálculos, que 1 millón sí la tienen y 5 millones no. Y yo os pregunto, de los hombres, ¿cuántos millones están preparados? Fin de la cita. La enmienda que motivó el discurso de la diputada llevó a una segunda votación en la que por fin y definitivamente se aprobó el sufragio femenino por 4 votos de diferencia. En el artículo 36 de la Constitución Española de 1931 se pudo leer lo siguiente: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determine la ley. Fin de la cita. Gracias a ese par de líneas en las elecciones generales de 1933, las españolas consiguieron votar por primera vez. Fue una victoria casi personal de Clara Campoamor, aunque alentada por los pequeños grupos de las modernas, intelectuales y sufragistas. No eran muchas, pero sí terriblemente vehementes. Como ejemplo, el discurso que escribía María Lejárraga en 1931, mientras se desarrollaban las discusiones y las votaciones sobre el sufragio. Escribía: a conquistar España, españolas, y no se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. Están ustedes obligadas a hacerlo por la ley de la naturaleza. Una mujer que no fuese feminista sería un absurdo tan grande como un rey que no fuese monárquico. Fin de la cita. Pero en las elecciones generales de 1933, la derecha arrasó en las urnas y los partidos de izquierda se hundieron. Todo el mundo encontró de inmediato una culpable: Clara Campoamor, quien ni siquiera pudo renovar su escaño. Echar la culpa de la victoria de la derecha a las mujeres era como mínimo una conclusión superficial. Si se sumaba todos los votos de la izquierda emitidos en estas elecciones, todavía superaban a las de los conservadores. Se trataba sobre todo de un problema de estrategia y unidad, como se encargaría de demostrar las elecciones de febrero de 1936, con la vuelta al poder de la izquierda gracias al triunfo del Frente Popular. Como afirmó Clara Campoamor, el voto femenino fue a partir de 1933 la lejía de mejor marca para lavar las torpezas varoniles. Fin de la cita. Campoamor había nacido en Madrid en 1888. Pertenecía a una familia humilde, así que tuvo que trabajar duro para poder licenciarse. Lo hizo en Derecho cuando tenía 36 años. A partir de 1932, una vez aprobada la ley de divorcio en las Cortes, dedicó la mayor parte de su actividad a ese tipo de causas,
llevando adelante dos divorcios muy célebres, el de la escritora Concha Espina de su marido Ramón de la Serna y el de Josefina Blanco de Ramón María del Valle Inclán. Fue Clara Campoamor una mujer coherente con sus ideas sin importarle las consecuencias. Cuando el general Primo de Rivera quiso contar con ella para la Asamblea Nacional de la Dictadura, la rechazó, igual que hizo cuando la Academia de Jurisprudencia le concedió la Gran Cruz de Alfonso XII. Años después el gobierno la nombró directora general de Beneficencia, pero en 1934 abandonó su cargo y su partido tras realizar un viaje oficial y contemplar los efectos de la brutal represión de la Revolución de Asturias, ordenada por el gobierno al que representaba. Cuando en 1936 ganó las elecciones el Frente Popular, también con el voto de las mujeres, nadie le pidió disculpas. Al comenzar la guerra se exilió y ya no pudo regresar a España antes de su muerte en 1972. Tampoco Victoria Kent logró volver al Parlamento en 1933. Margarita Nelken, en cambio, sí renovó su acta y junto a ella ocuparon escaños la escritora María Alejárraga, la periodista Matilde de la Torre, la maestra Veneranda García Blanco y la abogada Francisca Bohigas. Tras las elecciones de 1936, Margarita Nelken y Matilde de la Torre volvieron a obtener escaño. Victoria Kent regresa a la Cámara y se estrenan la maestra socialista Julia Álvarez Rezano y la dirigente comunista Dolores Ibarruri Pasionaria. En total, 9 mujeres en 3 legislaturas. Dolores Ibarruri llegó a ser vicepresidenta de las Cortes en 1937. También el Parlamento Vasco tuvo una diputada durante la República, Victoria Uribe Laza. Pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, una formación que no permitió la afiliación de mujeres hasta 1933. Otro triunfo conseguido en la República fue la ley del divorcio. Había pocos países europeos en 1931 en los que no se hubiera aprobado una ley al respecto. España e Italia eran las dos principales excepciones. Sin embargo, la ley del divorcio española, cuando por fin fue aprobada en 1932, fue una de las más progresistas. A pesar de las dificultades, las tesis sufragistas se anotaron sus triunfos en la España republicana. La concesión del voto y la ley del divorcio fueron logros de las mujeres, pero tan efímeros como el propio régimen republicano. La guerra civil y la dictadura tras la victoria de las fuerzas franquistas el 1 de abril de 1939 darían al traste con todo lo conseguido. Habría que esperar al cierre de ese largo y desgarrador periodo de 40 años para que las mujeres recuperaran el punto de partida que significó la conquista del voto en 1931. Tras la guerra civil llegó el exilio, el franquismo y la represión. Miles de mujeres fallecieron en la contienda y durante las persecuciones posteriores y otras muchas salieron de España. Al exilio se van luchadoras anónimas y rebeldes ilustres como Rosa Chacel, Clara Campoamor, Elena Fortún, Dolores Ibarruri, Victoria Kent, María Alejárraga, María Teresa León, María de Maestu, Federica Montseny, Margarita Nelken, María Zambrano. Al exilio se irán todas ellas y en sus maletas se llevarán sus luchas, sus esperanzas, sus trabajos. Con su partida desaparecerán también todos los senderos abiertos por esas mujeres republicanas que iban camino de ser mujeres libres. Las que se quedaron no pudieron continuar el trabajo, sufrieron la dura represión y el silencio obligado. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talante creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres han hecho. Lo decía en 1943 Pilar Primo de Rivera. Así de radical fue el cambio. La dictadura destrozará todas las leyes, todos los derechos que tantos esfuerzos habían costado conseguir y supondrá la muerte civil para las mujeres. El ángel del hogar volvía a ser obligatorio. Marichú de la Mora, una de las nietas de Antonio Maura, no deja lugar a dudas. Escribe: una cosa queda clara en nuestro espíritu femenino, que en resumidas cuentas, por fin, hay un Estado que se ocupa de realizar el sueño de tantas mujeres españolas,
ser amas de casa. Fin de la cita. 1975. Año Internacional de la Mujer. La aparición del movimiento feminista tras los 40 años de franquismo fue como un ciclón. Todo era necesario y todo se hizo al mismo tiempo. Se abre la esperanza de cambiar la vida y las mujeres se organizan para conseguirlo. Grupos de barrio, de autoconciencia en las empresas, en la universidad, de amas de casa. Había urgencia por destruir el modelo de feminidad que la dictadura franquista había impuesto. Por eso los primeros años estuvieron particularmente marcados por la crítica sin matices a la maternidad y el matrimonio, a la familia y al modelo sexual. El objetivo era sacudir a una sociedad machista hasta el esperpento, explica Justa Montero. La excusa para empezar a trabajar antes de la muerte de Franco la encontraron las feministas en Naciones Unidas. Aprovechando que 1975 fue declarado por la ONU Año Internacional de la Mujer, desde mediados de 1974 se iniciaron reuniones y contactos que, escudándose en el organismo internacional, sirvieron para proponer una alternativa feminista a los actos oficiales que el gobierno y la sección femenina del movimiento pretendían organizar como únicos interlocutores y representantes de los intereses de las mujeres. La estrategia de los grupos fue elaborar un programa común feminista y democrático para 1975, y además quisieron presentarlo públicamente para romper el silencio impuesto. Todo se hizo como se hacían las cosas en aquellos años, semiclandestinas y con una tremenda complicidad social. La plataforma de organizaciones feministas que se había ido consolidando organizó en febrero de 1975 una rueda de prensa en un pub en el centro de Madrid. Se invitó a los medios de comunicación que sabían que iban a algo y guardaron prudente silencio. A los dueños del local se les dijo que se iba a celebrar una pequeña fiesta, que vendrían periodistas y que dejaran la planta baja libre para disponer de un lugar reservado que no llamara la atención. En el pub también fueron discretos. Así se dio a conocer a la opinión pública el proyecto de actividades. La prensa difundió el acto y el programa profusa y muy favorablemente. La Organización de las Naciones Unidas había hecho 2 convocatorias para este Año Internacional de la Mujer. La Conferencia Mundial Gubernamental, que se celebró en México del 19 de junio al 2 de julio, y el Congreso Mundial de Mujeres, dirigido a organizaciones no gubernamentales, que tuvo lugar en Berlín Oriental del 20 al 24 de octubre del mismo año. El Congreso de Berlín estuvo coordinado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Cuando el Movimiento Democrático de Mujeres recibió la invitación para que 5 españolas asistieran al Congreso, no tenían ni idea de lo cerca que estaba el fin de la dictadura, ni tampoco de que probablemente fueran las primeras en celebrarlo, antes de tiempo. El Movimiento Democrático de Mujeres consideró que por las características políticas de España y por la red de grupos feministas que se tejía velozmente en ese año, 5 mujeres eran un número muy pequeño. Así se consiguió que entre la aportación de la Federación Internacional, la de la Junta Democrática, organismo unificador de las fuerzas políticas de la oposición en ese momento, y de la Federación de Mujeres Cubanas, se pudiesen cubrir los gastos para una delegación de 13 mujeres, a las que se unieron 2 exiliadas. Era una comisión plural y con 2 denominadores comunes: la liberación de la mujer y el antifranquismo. En Berlín se reunieron 2.000 participantes de 140 países y de unas 200 organizaciones. En medio del Congreso, las radios y televisiones norteamericanas dieron la noticia de la muerte de Franco. Estupefacción y júbilo. Así definen las delegadas lo que sintieron. Lo que allí se organizó en pocos minutos es casi imposible de contar. Corrieron el vino y el champán y se cantó hasta la madrugada. La fiesta terminó en las habitaciones del hotel. Al día siguiente las noticias dieron otra versión. Franco estaba muy mal, pero no había muerto. La delegación se reunió para ver qué hacía. Hubo tensión. Al final la decisión mayoritaria fue volver sin imaginar que aún quedaba un mes de incertidumbre por delante. Lo que no se frenó fue la organización de las jornadas. A las religiosas del Colegio Montpellier se les dijo que, de acuerdo con la proclamación de las Naciones Unidas,
se iba a celebrar una reunión de mujeres con motivo del Año Internacional de la Mujer. Las jornadas fueron posibles por todo el trabajo de coordinación de los grupos iniciado en otoño de 1974 y porque sus miembros tenían la convicción de que el feminismo tenía su razón de ser y su espacio social y político en la nueva etapa que se avecinaba. Y también por el trabajo organizativo y de reflexión que a pesar de todas las dificultades se desarrolló en la dictadura. Como señala Alba González, hubo verdaderos oasis de pensamiento en la dura posguerra intelectual española, como la obra de María Lafitte, 1902 a 1986, condesa de Campo Alange, que en 1948 publica La secreta guerra de los sexos en la Revista de Occidente, un año antes que El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Lafitte aportó, entre otros títulos, uno específicamente histórico que publicó en 1964, La mujer en España, 100 años de su historia, así como varios trabajos pioneros en la recuperación de la figura de Concepción Arenal, o el trabajo de María Telo, una luchadora en una dictadura, una mujer de convicciones, una abogada que a base de tenacidad logró lo que parecía imposible, mejorar el estatus jurídico de las españolas en el franquismo. Telo empezó a los 16 años la carrera de Derecho en Salamanca. Después del ingreso en la universidad, mi vida ya no fue la misma. Al conocer tan directamente la situación jurídica de la mujer dentro del Código Civil, me sentí tan humillada, tan injustamente tratada, tan vilipendiada, tan nada, que ninguna explicación ni histórica, ni jurídica, ni religiosa, ni humana podían convencerme de que yo exageraba. Esto lo relataba en su libro Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer, publicado en 2009. En los años 50, María Telo inició sus acciones en favor de la mejora de la situación jurídica de las mujeres. Mantuvo correspondencia con Clara Campoamor, que permanecía en el exilio. Ingresó en la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas y en 1969 consiguió organizar el Consejo Anual de dicha federación en Madrid. Gracias a su trabajo, las españolas casadas alcanzaron la plena mayoría de edad jurídica. Pudieron aceptar herencias, abrir cuentas en el banco, trabajar y disponer de sus salarios sin permiso del marido, ser también cabeza de familia o administrar los bienes gananciales. Dejó la abogacía con 80 años cumplidos. En los años 60 fue cuando comenzó su actividad feminista Lidia Falcón, recién concluida la carrera de Derecho. En 1962 publicó Los derechos civiles de la mujer y 2 años después Los derechos laborales de la mujer. Pero su prestigio como referente feminista durante décadas llegó con su libro Mujer y Sociedad, publicado en 1969 tras 2 años de pelea con la censura, y en él analizaba las normas religiosas, sociales y políticas que imponían la opresión que las mujeres habían sufrido a través de la historia en las sociedades cristianas. En el libro no faltaban otras referencias, y de hecho fue el primer texto publicado en España que denunció la mutilación genital femenina, y además recogió un análisis feminista de la prostitución y también del fenómeno de la quema de brujas. En 1975 fundó junto a otras compañeras la revista Vindicación Feminista y en 1979 el Partido Feminista. Otro oasis de pensamiento en el franquismo fue la audacia de Amalia Martín Gamero, quien en 1975, antes de la muerte de Franco, publicó Antología del Feminismo, donde recuerda la vida y la obra de mujeres como Josefa Mari Borbón, Concepción Sáiz, Emilia Pardo Bazán, María de Maestu o Concepción Arenal, pero también recoge a Mary Wollstonecraft, a las sufragistas más destacadas, Lucretia Mott, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton, así como a Harriet Taylor y a George Sand, Virginia Woolf o Victoria Ocampo. Pero quizá lo más emocionante del libro es que está dedicado a Adolfo Posada, su abuelo. Hoy también sabemos que a Teresa Claramunt se la consideraba la Louise Michel española, la Virgen Roja de la Comuna de París.
Asimismo que Victoria Kent, como la directora general de prisiones, ordenó fundir los grilletes de las cárceles y hacer con ellos una estatua en memoria de Concepción Arenal. Hoy sabemos en definitiva que nuestras mayores militaron, pensaron, escribieron y se reconocieron y otorgaron autoridad unas a otras. Construyeron una genealogía que ni el franquismo consiguió destruir. Así que tras interminables avatares, las primeras jornadas por la liberación de la mujer se celebraron en el Colegio Montpellier de Madrid entre el 6 y el 8 de diciembre de 1975. Las distintas tendencias dentro del feminismo, los temas que luego serían objeto de debate durante varios años, de todo se trató en estas primeras jornadas: educación, trabajo, leyes, familia, sexualidad, divorcio, anticoncepción, aborto. Fue realmente una explosión tras tantos años de dictadura sin haber podido debatir colectivamente. Estas jornadas tienen una importancia especial, puesto que es la primera vez que se expone clara y explícitamente la necesidad de construir un movimiento de liberación amplio, unitario e independiente de los partidos políticos. Días después, el 15 de enero de 1976, se organizó la primera manifestación post-franquista. El lema fue: Mujer, lucha por tu liberación. Por fin la calle era de las mujeres, aunque terminó con cargas policiales. La explosión de la transición. Las feministas inician su camino trabajando por una sexualidad libre, contra la penalización del adulterio, por la legalización de los anticonceptivos, la exigencia de guarderías y de educación sexual, por el derecho al divorcio, al trabajo asalariado o la amnistía para las más de 350 mujeres que permanecían en las cárceles condenadas por los llamados delitos específicos: adulterio, aborto, prostitución. Se redactan los proyectos de ley alternativos sobre el divorcio y sobre el aborto. Se ponen en marcha centros de mujeres donde, junto a actividades de denuncia y formación ideológica, se facilitan anticonceptivos que en aquel momento eran ilegales. El año 1976 tuvo como eje central dos luchas que continuaron a lo largo de 1977: la amnistía y la despenalización del adulterio. Las pancartas decían: amnistía para los delitos específicos de la mujer, presas a la calle, anticoncepción, aborto, prostitución, adulterio no son delitos, amnistía. Pero donde realmente se vio y se vivió la fuerza del feminismo español fue en las jornadas organizadas en Barcelona entre los días 27 y 30 de marzo de 1976. En ellas se reunieron unas 3.000 personas con representación de grupos de mujeres de toda España. El avance desde las jornadas de Madrid del año anterior era tanto numérico como del calado político, pero igual en unas como en las otras había una idea compartida: la de que la lucha feminista tenía un claro contenido político y era parte de la lucha por una sociedad democrática. Por primera vez en 1977, en la calle y de forma unitaria, se celebró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También en 1977 se lanzó la campaña por una sexualidad libre y con una triple reivindicación: educación sexual y creación de centros de orientación sexual, anticonceptivos libres y gratuitos, y aborto legal. La campaña no cesó hasta que se consiguió la despenalización de los anticonceptivos en octubre de 1978. Y lo mismo sucedió con las campañas por la abrogación del delito de adulterio que se conquistó en mayo de ese mismo año. Para las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, la plataforma elaboró un programa reivindicativo que hizo llegar a todos los partidos políticos. En 1978 fueron legalizadas las organizaciones feministas que lo solicitaron y se consiguieron en Madrid algunos de los locales de la antigua sección femenina. También fue suprimido el servicio social de las mujeres establecido por Franco en 1937. Todo se alcanzó sin experiencia política previa. Tampoco había una sólida base teórica. Es a partir de 1975 cuando llegan los primeros textos
del feminismo europeo y norteamericano. Las feministas tenían que elaborar teoría, conseguir que se derogara un largo listado de leyes y hacer propuestas para la nueva legislación, reivindicar en la calle, abrir servicios, organizar su propio movimiento, hacer los cambios y reajustes personales, tomar conciencia y expandirla. Una verdadera revolución. Explica Justa Montero que protagonizar un cambio social de la envergadura del propuesto por el feminismo, enfrentando a resistencias explícitas e implícitas, requiere que se construyan nuevos códigos de referencia y una identidad colectiva. Y se va creando en nosotras. Un claro ejemplo de ello es el reiterado recurso a un yo afirmativo y desafiante. Yo también soy adúltera. Yo también he abortado. Yo también tomo anticonceptivos. Yo también soy lesbiana. Así se consolida un movimiento dispuesto a ponerlo todo en cuestión. Un movimiento que hizo todo eso sin referencias. El feminismo español contemporáneo, como expone Amelia Valcárcel, empieza a existir en los años 70 en medio de una gran desmemoria. No existía pasado. El franquismo lo había destruido. Las herederas de Concepción Arenal comenzaron a llenar las aulas universitarias sin saber que eran herederas de nadie. El primer momento del cambio no fue asertivo, sino negativo. Había que abolir y derogar tantas leyes. Pero también hubo que inventarse un mundo nuevo. Las condiciones legales de las españolas hasta 1975, asegura Valcárcel, explican por qué había tantas abogadas en el feminismo de los primeros años. Y estas circunstancias hacen que el feminismo español sea especial. Dicho esto, a su favor. Es como es, serio, radical, político, porque partió de aquella situación. Como diría Valcárcel, no nos tocó enfrentarnos a una misoginia travestida o vagarosa, sino a las prácticas civiles y penales del Estado y al conjunto de la moral corriente. No es el nuestro un feminismo por lecturas, sino por vivencias. Primero vinieron la rabia y el coraje. Las lecturas vinieron después. Fin de la cita. De aquellos primeros años efervescentes, el movimiento feminista español guarda un recuerdo imborrable. Cada grupo, y fueron cientos los que se crearon, tiene su propia historia, sus victorias, sus anécdotas. Cada militante se siente orgullosa de lo que entre todas consiguieron. Sin embargo, también hay una conciencia de que la historia oficial no ha hecho justicia. No se puede entender la transición española sin conocer la militancia política de las mujeres, pero de la lectura de los relatos oficiales se desprende que ésta no existió. Rosa Cobo afirma, a todos los grupos oprimidos se les roba la historia y la memoria. Fin de la cita. Lo que no tiene pasado no tiene legitimidad ni por tanto tiene capacidad de propuesta política. Esta es la razón fundamental por la que en los últimos años ha habido un incesante trabajo para dejar por escrito la historia del feminismo español. Una constitución decepcionante. En 1978 la actividad se centró en la crítica a la Constitución, un texto que solo tuvo padres y que fue calificado por el feminismo de machista y patriarcal. Ninguna mujer participó en su redacción. No hubo la conciencia democrática de contar al menos con otra Clara Campoamor. Desde los grupos de trabajo se elaboraron propuestas alternativas a algunos de sus artículos, particularmente los que hacían referencia a la familia, el trabajo, la educación y el aborto. La Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid firmaba en 1978 un documento sorprendente por la agudeza con la que se señalaban los fallos del texto constitucional. Leído casi 30 años después, está claro que las feministas de entonces no se equivocaban. Señalaba el documento que a pesar de que el artículo 14 proclamaba que los españoles son iguales ante la ley, no resulta difícil descubrir el engaño. Una constitución que pretendía ser democrática debería haber asumido una norma elemental del derecho, que establece que cuando se parte de una situación de desigualdad no se puede dar un trato de igualdad. Pero, a juzgar por el texto de la futura Constitución,
sus autores prescinden de la existencia de hecho de una desigualdad en las situaciones de partida de hombres y mujeres, y al proclamar erróneamente que todos los españoles somos iguales, soslayan la necesidad de establecer medidas concretas para poner fin a esta desigualdad. Por otro lado, la mujer posee unos problemas específicos, derivados de su capacidad reproductora, que requieren la existencia de unos derechos específicos para la población femenina. Tampoco la Constitución contempla estos problemas ni recoge estos derechos. Así pues, el texto constitucional omite puntos indispensables para lograr la participación igualitaria de la mujer en el proceso social, contribuyendo con ello a mantener y perpetuar nuestra condición de ciudadanos de segunda categoría. Y por último, hay que añadir que el principio de no discriminación ante la ley por razón de sexo que postula el citado artículo 14 es quebrantado por la propia Constitución, que a lo largo de su articulado contiene una clara discriminación explícita y otras varias implícitas. A partir de este primer análisis, la plataforma estudia punto por punto las debilidades de la Constitución. La primera es el divorcio, que la Constitución remite a una legislación posterior, lo que en aquel momento era muy preocupante, empeñadas como estaban en romper con el trágico principio de indisolubilidad del matrimonio. También discrepan del artículo 39 en su apartado primero, donde se establece lo siguiente: los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Explican que teniendo en cuenta que la opresión de la mujer tiene su origen precisamente en su asignación a los papeles de esposa y madre dentro de la familia, con este artículo se presta un flaco servicio a la causa de la emancipación femenina. Algo similar ocurre en el artículo que se refiere al trabajo asalariado. El texto constitucional oculta las tremendas diferencias que tenían y tienen hombres y mujeres en esta cuestión. Criticaban también que el derecho al aborto no solo quedaba fuera de la Constitución, sino que no iba a ser fácil regularlo posteriormente a la vista del texto constitucional. De hecho, es la gran asignatura pendiente, aún continúa sin ser ni libre ni gratuito, y hacían especial hincapié en que la educación no sufría cambios con la inclusión del artículo 16. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Fin de la cita. El artículo alternativo que proponía la plataforma decía así: el Estado solo protegerá la enseñanza estatal, que será laica, mixta, gratuita y obligatoria. A tal efecto, el Estado garantizará que se realice sin discriminación o menoscabo por razón de sexo, implantando la coeducación efectiva a todos los niveles y sancionando a los establecimientos que no cumplieran con este principio. Fin de la cita. En esta cuestión tampoco parece que hayan pasado 30 años. El debate continúa en el mismo lugar. La plataforma no se olvidaba de rechazar el artículo que daba prioridad al varón sobre la mujer en el acceso a la jefatura del Estado, ni tampoco del control de los medios de comunicación y las deficiencias de la seguridad social. A su juicio, el sistema propuesto para la seguridad social obliga a que la inclusión en esta de las mujeres que no trabajaban fuera de casa se realice a través del marido. Explicaban que era de justicia haber garantizado un sistema de seguridad social único para toda la ciudadanía, para lo que a partir de la mayoría de edad todos cotizarían un mínimo y que devengaría las mismas prestaciones. En cuanto a los medios de comunicación, las feministas subrayan el denigrante papel que la mujer juega dentro de ellos y su constante utilización como reclamo sexual para el consumo, por lo que proponía la prohibición explícita del sexismo en los medios. En sus conclusiones, la Plataforma Feminista de Madrid afirmaba lo siguiente: no está claro que esta sea la Constitución de la concordia y del consenso. Tampoco está claro que sea la Constitución de todos los españoles. Pero lo que sí está claro es que no es la Constitución de las españolas. Se nos dice que tengamos paciencia. Se nos dice que en estos momentos lo más importante es consolidar la democracia y que una vez consolidada habrá tiempo para todo.
Durante los miles de años que llevamos esperando, siempre ha habido cosas más importantes de las que ocuparse que transformar las condiciones de vida de las mujeres. Pero ya hemos aprendido que no es a base de paciencia como se consiguen las cosas, sino a base de presiones y movilizaciones colectivas. Y consecuentemente, iniciaremos a partir de ahora las campañas oportunas para conquistar las reivindicaciones más urgentes que en este momento tienen planteadas las mujeres españolas, tanto si la Constitución lo permite como si no. La Constitución ya está hecha. Ni la hemos hecho nosotras, ni tenemos posibilidad de modificarla. Lo único que podemos hacer es dejar constancia de nuestra protesta. Fin de la cita. Dicho esto, se invitaba a las mujeres a que no le prestaran su apoyo en el referéndum constitucional, puesto que iba a ser promulgada, al menos que no lo fuera con la aprobación de las mujeres. El texto constitucional fue la primera traición de los partidos políticos al feminismo. No era algo nuevo en la historia del feminismo mundial, pero no por ello dejó de ser doloroso. Una vez más, las mujeres protagonistas en la lucha antifranquista, en este caso, eran excluidas de la victoria. Las españolas se quedaron en un segundo plano en el diseño del nuevo orden constitucional. Durante la transición se alimentó el desencanto y la desconfianza en el compromiso de los partidos políticos con la causa feminista, algo que se manifestaría posteriormente con toda su crudeza. La primera extinción. En los años posteriores a la muerte de la dictadura, todo iba a velocidad de vértigo. En 1979 se convocan las siguientes jornadas estatales, esta vez en Granada. A ellas acudieron 3.000 mujeres y en ellas se produjo la primera inflexión significativa del feminismo español. Explica Celia Amorós que tuvieron lugar en un clima general de desencanto, provocado por una reforma sin ruptura que había costado demasiadas concesiones ante los poderes fácticos del periodo anterior. En el ámbito específico del feminismo, había que sumarle una situación de cansancio por las discusiones sobre la doble militancia. Con ella se hacía referencia a las mujeres que, además de formar parte de grupos feministas, pertenecían a partidos y o sindicatos. Una polémica particularmente crispada, pues cuestionaba la autonomía de estas mujeres por considerarlas contaminadas por la ideología de los hombres que dirigían mayoritariamente sus organizaciones. En consecuencia, en Granada se propugna un modelo organizativo basado en la única militancia y la fidelidad al feminismo. En la España de la década de los 60, la práctica política se enmarcaba ineludiblemente en la oposición democrática al franquismo. Entre las mujeres comprometidas en la lucha antifranquista, quedaba descartada cualquier definición del movimiento de mujeres como feminista, y la discusión versaba sobre si era deseable la existencia de un movimiento organizado de mujeres con un carácter específico. A Granada ya llegan mujeres que proponen apostar con fuerza por el movimiento feminista, pero la mayoría de las reunidas mantenía la doble militancia. Las jornadas de Granada fueron un acontecimiento de enorme valor e interés, pero concluyeron con la primera y dolorosa ruptura del feminismo español. Fue el alto precio pagado por la falta de madurez del movimiento, afirma Justa Montero. En estas condiciones irrumpió polémica y espectacularmente en aquel encuentro multitudinario lo que se llamaría el feminismo de la diferencia. Según Celia Amorós, se trataba de una ruptura radical con las anteriores líneas de actuación vertida en tono militante, lúdico y festivo. Se propuso romper con todos los cánones al uso, los órdenes del día fijados, y hacer algo completamente diferente. Frente a las tediosas discusiones acerca de la relación entre el patriarcado y el capitalismo, el feminismo y los partidos políticos, había que elaborar nuevas formas específicamente femeninas de discutir y comunicarse, convertir los encuentros feministas en una fiesta que hiciera quebrar los rígidos esquemas de unas programaciones y unos contenidos marcados por la impronta de lo patriarcal. Las reacciones contra el feminismo de la diferencia no se hicieron esperar y se desencadenó la polémica. Fue una segunda ruptura que quebró definitivamente el funcionamiento unitario que hasta entonces se había dado en torno a la coordinadora estatal
de organizaciones feministas. Años 80. El aborto. Tras lo que se denominó la apertura y el destape, las feministas comenzaron a analizar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres en el patriarcado. En este contexto, acabar con el poder exigía recuperar el propio cuerpo. La consigna "nosotras parimos, nosotras decidimos" fue coreada con frecuencia durante las movilizaciones de la década de los 80 y marca una línea de avance en lo que concierne al derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas, más allá de las determinaciones de médicos, jueces, políticos, padres, maridos o compañeros. La lucha por el derecho al aborto libre y gratuito centra la actividad del movimiento de aquellos años. Había que liberar una sexualidad constreñida y reprimida que estaba limitada a la normativa de la pareja heterosexual y de la familia, y que, restringida por unos fines reproductivos, concebía la sexualidad femenina como algo inexistente. Así, en junio de 1983, se organizan en Madrid las primeras jornadas sobre sexualidad. Además de ser un tema central para el feminismo español, las campañas a favor de una sexualidad propia fueron probablemente las más espectaculares. Desde que se abrieron los primeros centros de planificación familiar en los años 70, desafiando la legislación aún vigente, hasta el acto más audaz realizado en las jornadas de 1985, donde médicas del movimiento feminista practicaron un aborto en el mismo local donde se desarrollaba el encuentro. Una vez realizado, se presentaron ante la prensa con el instrumental y autoinculpándose. Fuimos nosotras, desafiaban. Fueron métodos radicales para romper con una realidad tremendamente dramática, en la que la sexualidad de las mujeres no existía. El cuerpo femenino estaba completamente cosificado. Los embarazos no deseados eran una realidad habitual en un país sin anticonceptivos, y los tabúes escondían el día a día de las mujeres. Y sobre todo, los abortos clandestinos, realizados sin garantías ginecológicas ni higiénicas, suponían un elevado riesgo de muerte para las mujeres. En España, la interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada durante la Segunda República, siendo ministra de Sanidad Federica Montseny. Tras esa fecha, Franco volvió a penalizarlo. En 1941 se castigaba el aborto no espontáneo con penas que podían ir desde meses hasta años de prisión. Pero no solo eso. Durante la dictadura también se penaba con cárcel la prescripción de anticonceptivos. Aunque los anticonceptivos se despenalizaron en 1978, el aborto siguió perseguido en todos los casos durante 7 años más. Hubo que esperar hasta 1985 para que se promulgara la primera ley sobre los derechos reproductivos de la mujer, que despenalizó parcialmente el aborto, ya que se autorizaba el aborto inducido en 3 supuestos: el terapéutico, relativo a la salud de la madre; el criminológico, en casos de violación; y el tercer supuesto, en casos de malformaciones del feto. La ley de 1985 estuvo vigente durante 25 años. El 3 de marzo de 2010 se promulgaba la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley de plazos, ya no de supuestos, que prevé que se podrá interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Los años 80 marcan también el inicio del feminismo institucional. Los precedentes arrancan en 1977 con la creación por parte del gobierno de UCD de la Subdirección General de la Condición Femenina y se consolidan con la creación del Instituto de la Mujer en 1983 y del Ministerio de Igualdad en 2008, aunque ambos han sufrido distintas arremetidas que han llevado incluso a su desaparición. El Ministerio de Igualdad duró menos de una legislatura. El 20 de octubre de 2010, el mismo gobierno socialista que lo había creado lo convirtió en una Secretaría de Estado. Respecto al Instituto de la Mujer, desapareció como tal en 2014, cuando el gobierno conservador del presidente Rajoy lo convirtió en el Instituto de la Mujer
y para la igualdad de oportunidades, quitándole así su especificidad como órgano referente de la igualdad entre mujeres y hombres. El Ministerio de Igualdad fue recuperado en junio de 2018 con la llegada del nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez. En este caso incorporado a la vicepresidencia cuya titular, Carmen Calvo, aúna las carteras de vicepresidencia del gobierno, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. El Instituto de la Mujer no ha modificado su nombre ni su finalidad con el nuevo gobierno socialista. Las relaciones entre el movimiento feminista y el feminismo institucional son complejas. Por un lado, este organismo es consecuencia de que el feminismo exige políticas públicas dirigidas a cambiar la situación de las mujeres. Pero, por otro lado, hay feministas que abandonan los grupos para incorporarse a las diferentes administraciones en una apuesta por lo que califican, entre comillas, feminismo eficaz y realista. Desde el feminismo institucional se recogen reivindicaciones del movimiento y conceptos feministas, pero estos se vacían de contenido crítico. Parece que las relaciones entre un movimiento crítico y reivindicativo y las instituciones son necesariamente conflictivas y complejas. Otro fenómeno que arranca en la misma década fue el feminismo académico. Tampoco fue fácil que las universidades aceptaran albergar y financiar estos departamentos de investigación. Los antecedentes se remontan a 1974, cuando Mary Nesch hizo la primera incursión en la Universidad de Barcelona impartiendo una asignatura sobre historia del feminismo. Los primeros seminarios y centros dedicados a los estudios académicos cuajaron unos años después. El primero se creó en 1979 en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por María Ángeles Durán. En 1982, Mary Nesch fundó el Centro de Investigación Histórica de la Mujer en la Universidad de Barcelona. En Madrid, la Universidad Complutense aprobó en el curso 1988 a 1989 el Instituto de Investigaciones Feministas dirigido por Celia Amorós. Desde el curso siguiente, el instituto impartió un curso de Historia de la Teoría Feminista. La mayoría de las universidades españolas tienen ya departamentos específicos. Sin embargo, el Ministerio de Educación aún no reconoce estos estudios. Así, en 2018, todos los institutos y centros universitarios de estudios feministas y de género del país se han unido en la plataforma universitaria de estudios feministas y de género para exigir al gobierno que incluya esta área como especialización oficial. Los años 90 fueron testigos del nacimiento del feminismo romaní. El movimiento feminista gitano se comienza a organizar en 1990, cuando se crea la Asociación Romí en Granada, la primera asociación de mujeres gitanas en España. El feminismo de la resistencia, como se denominan los 600 años de rebeldía y lucha de las mujeres gitanas, tanto frente al patriarcado como frente al racismo, aparecía entonces como un movimiento de mujeres con voz y agenda propias. Actualmente, señala Emilia Lora Aureas, hay en España más de 20 organizaciones y asociaciones de mujeres gitanas y alrededor de 300 en toda Europa que trabajan en redes estableciendo estrategias comunes de lucha. La mujer no existe. La mujer gitana tampoco. Si la idea de mujer, todas únicas, todas iguales, es una construcción patriarcal que pretende que las más de 3.000 millones de mujeres que hay en el mundo respondan a un único modelo, la mujer gitana es un estereotipo aún más arraigado, fruto tanto del patriarcado como del racismo. Las mujeres gitanas en plural son maestras, trabajadoras, mediadoras, académicas, vendedoras, bailadoras. Son heterosexuales, lesbianas, transexuales, madres o no, evangelistas, católicas, agnósticas, ateas. Es decir, son mujeres diversas que luchan contra la triple discriminación de ser mujeres, gitanas e hiperestereotipadas. Y como señala Carla Santiago, presidenta de la Federación Artemisa, con tremendas dificultades para acceder al mercado laboral y soportando además diferentes arremetidas de la transculturización
entendida esta como la recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura precedentes de otros que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Las feministas del siglo XXI. El siglo arrancó con las jornadas de Córdoba del año 2000, hacia 25 años de las primeras jornadas de 1975. En Córdoba se festejaron 3 realidades. La primera, las heridas estaban cerradas. Ni la doble militancia ni la división entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia eran un problema. La segunda, la aparición entre las 4.000 participantes de decenas de mujeres jóvenes haciendo realidad el título de las propias jornadas. Feminismo es y será. 2 nuevas generaciones feministas están ya en activo. Y la tercera, que no haya ámbito de la actividad humana en el que el feminismo no esté trabajando. 54 ponencias sobre otros tantos temas fueron presentadas durante los días de las jornadas. Muchos son los éxitos del feminismo español, pero quizás el más destacado sea la expansión del feminismo difuso. Es el que representan las mujeres que, sin reconocerse feministas, realizan una práctica diaria en su trabajo, en sus casas, en su participación pública y en sus relaciones de amistad o de pareja, de afirmación de autonomía, de espacios de libertad. Mujeres conscientes de sus derechos a los que no quieren renunciar y sí ejercer. Las reivindicaciones feministas han calado entre las mujeres que desean vivir en libertad. Como decía el manifiesto aprobado en Córdoba tras la celebración de las jornadas, larga y diversa es la historia de lucha que nos precede. Hemos dejado de sentirnos víctimas para convertirnos en agentes sociales de transformación de una realidad que es injusta. Cada día son más las mujeres que según sus sensibilidades se agrupan para ir tejiendo redes sociales creativas que nos permiten soñar futuros más humanos, futuros sin fronteras entre hombres y mujeres porque se haya superado la sexualización que hoy hacemos de los valores, de los intereses, de los espacios, de los símbolos, de las formas de mirarnos y sentirnos. Fin de la cita. 4 generaciones feministas están activas. No hay ámbito de la actividad humana en el que el feminismo no esté trabajando. En España, los primeros años del siglo XXI se caracterizaron por el vertiginoso desarrollo legislativo en materia de igualdad que comenzaba en 2004, cuando el país estrenaba el primer gobierno paritario de su historia. 8 mujeres, 8 hombres. Una vicepresidenta y 7 ministras junto a un presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, un vicepresidente y 6 ministros. Era el reflejo de los cambios acaecidos en un país que también por primera vez contaba con un mayor número de mujeres universitarias que de hombres, 2.4 millones ellas y 2.2 millones ellos. Entre 2004 y 2011 se aprobaron una serie de leyes fundamentales para la igualdad entre mujeres y hombres. La primera fue la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. La primera de la legislatura y la ley que marcará un antes y un después en la lucha contra la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Esta ley instituye 2 órganos administrativos específicos: la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, además de los juzgados especializados contra la violencia de género. La ley integral también crea la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y exige la realización de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, así como la rendición de cuentas y un sistema de indicadores y variables sobre violencia de género. Fueron años vertiginosos en la construcción de la nueva arquitectura de la igualdad formal con la aprobación, prácticamente, de una ley fundamental cada año. Así, al año siguiente, en 2005, se aprueba la Ley del Matrimonio Igualitario. En 2006, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La ley que trata del 4º pilar del estado de bienestar al crear el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir atención pública, aunque deben sufragar parte del coste,
y que es una norma fundamental para millones de cuidadoras. En 2007 se ve a la luz la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una ley explícita y ambiciosa que por fin incorpora la estrategia dual, es decir, utiliza como herramientas la transversalidad y las medidas de acción positiva. Baste como ejemplo de la ambición y amplitud de la ley recordar que modifica más de 25 leyes reguladoras en ámbitos tan dispares como la educación, las sociedades anónimas, las Fuerzas Armadas, el empleo, el derecho al asilo, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las televisiones, etc. Una ley que aporta también importantes novedades como la creación del permiso de paternidad retribuido o la paridad en los consejos de administración de las grandes empresas. El colofón a todas estas reformas llegó al año siguiente con la creación en 2008 del Ministerio de Igualdad por primera vez en la historia de España. La recomendación de crear un Ministerio de Igualdad formaba parte de los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing. El ministerio centró su trabajo en desarrollar la batería de leyes aprobadas en los años anteriores, especialmente la reciente Ley de Igualdad, en la lucha contra la violencia de género y en desarrollar una ley frente a la que se levantaban aún más resistencias, la reforma de la Ley del Aborto. El avance legislativo se culminó en 2011 con la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. Como hemos señalado, tras la dictadura, España cometió una primera despenalización parcial del aborto en 1985. Cuando se iniciaron los trabajos para la nueva ley, ya habían transcurrido 25 años de aquello, y sin embargo, las mujeres españolas aún tenían que alegar poco menos que estar locas para poder abortar, y aún así estar en alerta, puesto que la ley era tan frágil que tras una interrupción voluntaria del embarazo, se creaba el temor permanente de que su historial clínico terminara en un juzgado o que cualquier día la policía apareciese en la puerta de su casa. La nueva ley entró en vigor el 5 de julio de 2010, con el nombre de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un nombre largo para albergar sus dos pilares: la prevención de embarazos no deseados y la seguridad jurídica para las mujeres que desearan interrumpir su embarazo. Los datos son explícitos. En 2015, últimos datos oficiales, se produjeron en España un total de 94.188 interrupciones voluntarias del embarazo, la cifra más baja de los últimos 10 años. La nueva ley del aborto pretendía bajar el número de embarazos no deseados, y así ha sido. Desde que se aprobó, el número no ha dejado de descender. En 2011, la tasa de aborto por cada 1.000 mujeres fue del 12.47, al año siguiente del 12,12. En 2013 bajó al 11,74. En 2014 se redujo al 10,46 y en 2015 quedó en 10,40. No solo eso, aunque ha descendido en todos los grupos de edad, es precisamente entre las mujeres jóvenes entre las que más ha disminuido el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Pero toda la reforma se puso en peligro en diciembre de 2013. El Partido Popular, que sustentaba el nuevo gobierno del presidente Mariano Rajoy, presentó un anteproyecto de la ley del aborto que eliminaba completamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. No se trataba solo de reformar una ley. En realidad, su anteproyecto era la guinda de una legislatura que, en poco más de 2 años, acabó desmantelando las políticas de igualdad. De hecho, desde que los populares entraron en el gobierno y hasta que anunciaron la nueva ley del aborto, España había caído ya 19 puestos en el informe sobre la brecha de género que realiza cada año el Foro Económico Mundial. Cuando el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que el derecho fundamental de las mujeres es ser madres, estaba anunciando la España en blanco y negro a la que quería devolver a las mujeres. La reacción patriarcal no se desencadenó porque en España se hubiese conseguido la igualdad real, sino, como diría Faludi,
porque parecía que se podía llegar a conseguir, porque el nuevo edificio legal comenzaba a dar pasos sólidos hacia ella. La degradación del Ministerio de Igualdad a Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Sanidad fue el pistoletazo de salida para arramblar con todas las conquistas anteriores. Y el tren de la libertad fue el inicio de la revuelta, el inicio de una reacción feminista urgente y necesaria ante un retroceso doloroso tanto en derechos y libertades como en las condiciones de vida de las mujeres. Una movilización que se saldó con una rotunda victoria, pero que además dejó el aprendizaje político de cómo el feminismo podía trabajar unido y de manera eficaz. Una experiencia política que tuvo continuidad. El 1 de febrero de 2014, Madrid se desbordaba con el tren de la libertad. Miles de personas que llegaban de Asturias, Alicante, Salamanca, Sevilla, Palencia, Euskadi, de todos los rincones. Otras tantas que viajaban desde Francia, Portugal o Italia, y muchos miles más que coreaban aquello de «en solidaridad con las mujeres españolas», que no se oía desde el franquismo. Se manifestaban en media Europa y varias capitales de América Latina. En Buenos Aires, en Edimburgo, en Londres, en París o en Madrid, se escuchó con la emoción y la firmeza de lo irrenunciable. Yo decido. Fue un movimiento espontáneo que nació del algo tenemos que hacer, del nosotras no lo vamos a consentir, del cabreo sordo de las mujeres de la tertulia feminista Les Comadres y de las mujeres por la igualdad de Barredos que en un café de Gijón decidieron al día siguiente de Navidad que ellas iban a Madrid a decir lo que pensaban. Una decisión espontánea a la que se sumó todo el movimiento feminista y la mayoría de la sociedad española. Un torrente de voces que decidieron defender aquella ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que tanto había costado sacar adelante porque la vida, la salud y la libertad de las mujeres estaba en juego y la sociedad no estaba dispuesta a meterse en el túnel del tiempo que nos llevaba 40 años atrás. El 23 de septiembre, el presidente Rajoy confirmaba la retirada del anteproyecto de aquella ley que había llamado Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. A las 4 horas, el ministro Gallardón no solo dimitía de su cargo, sino que además abandonaba la actividad política a la que se había dedicado toda su vida. El tren de la libertad fue la locomotora desde aquel 1 de febrero que se puso en marcha. El feminismo en España ya no ha parado de manifestarse de forma rotunda. El 7 de noviembre de 2015, el feminismo volvió a salir a las calles para exigir la erradicación de la violencia de género y un pacto de Estado que pusiera en marcha medidas urgentes y efectivas contra ella. Convocatoria tras convocatoria. 25 de noviembre, 8 de marzo. Campañas en apoyo a Juana Rivas o a la víctima de la manada. Cuando en todos los rincones del país se podía escuchar «Yo sí te creo» y aquí estamos las feministas. La respuesta es más numerosa y rotunda. El 8 de marzo de 2018, el día que se convocó la primera huelga feminista de nuestra historia, una huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo, el feminismo en España hizo una tremenda demostración de su fortaleza. Las bases están puestas, la conciencia extendida, los liderazgos numerosos y consolidados, las voces afinadas, el objetivo claro. Y por primera vez, el silencio se ha roto. Quizá a modo de conclusión provisional sirva la reflexión de Justa Montero. Ella escribía lo siguiente: nadie ha regalado nada ni ha sido el devenir de la sociedad quien nos ha conducido de forma natural hasta donde estamos. Más bien al contrario. Se ha hecho frente a fuertes resistencias. Reclamar el carácter movilizador de este proceso y el papel jugado por el movimiento feminista no solo es de justicia, sino imprescindible para nuestra memoria colectiva. Fin de la cita.